Organizaciones sindicales en Venezuela. Para entender lo que es una organización sindical, debemos remitirnos a su historia. Cronología del movimiento sindicalista. Se ha sostenido que el gremio fue un precedente de los colegios profesionales y los sindicatos modernos que agrupan a gente de su misma profesión. El sindicalismo, en un sentido más formal, se inicia con la Revolución Industrial en el último tercio del siglo XVIII, aproximadamente en 1775, con la introducción de las maquinarias y la sustitución del trabajo manual. En Francia, para el año 1791, se prohíben las asociaciones de artesanos, obreros y jornaleros, debido a la proclamación de los derechos del hombre y la ley de Chapelier. Así, en el año 1824 se deroga la ley que prohibía la asociación sindical, y en 1825 se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores, debido a las constantes críticas al gobierno y la exigencia de la modificación de leyes laborales. Para los años 1829 y 1830 surgen los primeros movimientos obreros clandestinos en Inglaterra. En el año 1829, John Doherty fundó la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores a Destajo de Gran Bretaña, y la primera central sindical de todos los oficios de la historia, la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo. Agrupaba 150 candidatos, con 100.000 miembros. En 1830 surgen las Trade Unions, que eran las primeras organizaciones obreras. Simultáneamente, en Francia surge para el año 1830 los syndicats, que también quiere decir unión. Fueron las obreras francesas las primeras en organizarse contra las condiciones de explotación de los aserraderos. A partir de la década de 1840, los alemanes Carlos Marx y Federico Engels se instalan en Inglaterra y dan origen a un particular pensamiento obrero. En el siglo XIX, para el año de 1848, se extiende por casi toda Europa una serie de movimientos revolucionarios que tienen especial importancia en Inglaterra y Francia. En ellos se hacen exigencias tanto de carácter político como social, proponiendo la protección de los intereses de los trabajadores y el derecho al trabajo. En el año de 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores. Se da la Internacional, primera central sindical mundial de la clase obrera. La lucha de los trabajadores continúa y en 1871 en Inglaterra se promulgan disposiciones que permiten la constitución de asociaciones profesionales. Y en Francia, en el año de 1879, se constituye la Federación de Trabajadores Socialistas. En 1884 se reconoce expresamente la legalidad de los sindicatos con diversas limitaciones. En 1889 se funda la llamada Segunda Internacional, cuyo primer congreso se celebra en París, Francia, el 14 de julio del mismo año. Este congreso declara el día 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de los 5 huelguistas muertos 3 años antes, en mayo del 86 en Chicago. Se decreta jornada laboral de 8 horas y se firma en Suecia el primer pacto social entre empresarios y sindicatos. En 1901 se constituye en Dinamarca la Secretaría Internacional de Sindicatos, con participación de asociaciones de Alemania, Bélgica, Finlandia, Gran Bretaña y Suecia. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. En los inicios del siglo XX, los sindicatos de todo el mundo tendieron a abandonar la antigua organización sindical por oficio, para generar el sindicato por rama de actividad. El movimiento obrero empezó en Venezuela en 1936, tras la muerte de Juan Vicente Gómez y el advenimiento de la democracia. En el año 1937, en el gobierno de López Contreras, las formas asociativas e intentos reales que lograron vivir en medio de la percepción de la dictadura se reúnen en un primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. La Revolución de Octubre de 1945 sale del mando Isaías Medina Angarita y asume el poder Acción Democrática, lo que fortaleció las organizaciones que controlaba este partido.
En la segunda mitad del siglo, Pérez Jiménez toma el poder y 3 meses después dicta un decreto que disuelve la CTB y sus federaciones. Los primeros grupos de obreros aparecen en Venezuela durante las últimas décadas del siglo XIX para defenderse de los abusos patronales y mejorar las condiciones de trabajo hasta el punto de consolidación. Marco jurídico vigente para las organizaciones sindicales venezolanas. El Convenio Internacional número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Venezuela el 3 de septiembre de 1982, establece: los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Asimismo, establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95, establece: los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como para afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, desde su artículo 353 hasta el 498, establece todo lo relacionado con las organizaciones sindicales en el país y, por supuesto, se basa en su reglamento. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece en su artículo 84 el derecho a la libre asociación. Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito. El artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establece la libertad sindical como el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse en la forma en que estimaren conveniente y sin autorización previa para la defensa y promoción de sus intereses. Asimismo, establece la protección contra todo acto de discriminación. Podemos entender entonces al sindicato como la organización legal de los trabajadores, gremios de profesionales u oficio, que lucha por las reivindicaciones de la clase trabajadora y sus condiciones de trabajo. Asimismo, la ley establece la plena autonomía de estas organizaciones y decreta que tienen carácter permanente y que tienen por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y afiliadas. Igualmente, los trabajadores sindicalizados se benefician del fuero sindical, lo que le permite tener inamovilidad laboral. Derechos de la libertad sindical. Los artículos 355 y 356 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establecen los derechos individuales y derechos colectivos de la libertad sindical. Entre los derechos individuales tenemos: organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo, afiliarse libremente a la organización sindical que decida, no afiliarse o separarse de una organización sindical a libre voluntad, elegir y ser electo o electa como representante sindical, participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical a que esté afiliado o afiliada, y ejercer libremente la actividad sindical. Entre los derechos colectivos tenemos: constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional. Afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional. Redactar sus propios estatutos, organizar su administración interna y formular su plan o programa de acción.
Elegir, en el marco de la democracia participativa y protagónica, a su directiva sindical. Ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. Y en el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, el ejercicio del derecho a huelga. Entre las principales atribuciones y finalidades de las organizaciones sindicales tenemos garantizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados y afiliadas para su desarrollo integral y el logro de una sociedad justa y amante de la paz. Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos. Proteger y defender los intereses de sus afiliados y afiliadas en el proceso social de trabajo. Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento. Representar y defender a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, aunque estos no sean miembros de la organización sindical, en el ejercicio de sus derechos y la protección de sus intereses individuales o colectivos. Clases de sindicato. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras establece los distintos tipos de sindicato. Entre los sindicatos de trabajadores y trabajadoras tenemos de entidad de trabajo, de profesionales, de artes u oficios, de industria, la misma rama industrial, o sectoriales, misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio. También establece que según su ámbito territorial de actuación, las organizaciones sindicales pueden ser locales, estadales, regionales o nacionales. Según su estructura, de primer grado, cuando son organizaciones sindicales que afilian directamente a trabajadores y trabajadoras o patronos y patronas según sea el caso. De segundo grado, cuando son federaciones que afilian a organizaciones sindicales de primer grado. Y de tercer grado, cuando las confederaciones o centrales afilian a federaciones. De igual forma, aunque no aparezca establecido en la ley, existen los sindicatos de patronos o patronas. Registro de la organización sindical. La ley establece que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social creará y mantendrá un registro nacional de organizaciones sindicales con sede en todos los estados del país. ¿Cuál es el mínimo de afiliados y afiliadas? Para un sindicato de empresa, 20 o más trabajadores. Para un sindicato profesional, 40 o más trabajadores. Sindicato industrial, 40 o más trabajadores. Para un sindicato regional, 150 trabajadores de 2 o más entidades federales colindantes. Para un sindicato nacional, promotores de 5 o más entidades federales. Para un sindicato de patronos, 10 o más patronos y patronas en una misma industria, actividades similares o conexas. Para una federación, 5 o más sindicatos. Y para una confederación, 3 o más federaciones y sindicatos nacionales. En cuanto a los requisitos para el registro, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 382, establece que los requisitos son los siguientes: copia del acta constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la nómina de los integrantes promotores y promotoras. Asimismo, indica que la documentación debe cumplir con lo establecido en la ley y que debe ser firmado por todos y todas las integrantes de la Junta Directiva en prueba de su autenticidad. En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la nómina de integrantes fundadores y fundadoras será sustituida por la nómina de los sindicatos o federaciones fundadoras según sea el caso,
y por las copias de las actas de la asamblea de estas organizaciones sindicales, autorizando la afiliación de una nueva organización. El acta constitutiva. El artículo 383 establece lo que deberá expresar el acta constitutiva de una organización sindical. Para visualizarlo mejor, utilizaremos de ejemplo el acta constitutiva del Sindicato de Profesores de la UNED, CIPRO-UNIT. 1. Lugar y fecha de la Asamblea Constitutiva. 2. Nombres, apellidos y números de las cédulas de identidad de los y las asistentes a la Asamblea. 3. Denominación, domicilio, objeto, tipo y ámbito territorial de la organización sindical que se constituye. 4. Nombres y apellidos de los y las integrantes de la Junta Directiva Provisional y los cargos que ocupa cada quien. 5. Lapso de duración de la Junta Directiva Provisional. Fondos sindicales. La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras establece que los patronos y las patronas deberán descontar del salario de los trabajadores afiliados y las trabajadoras afiliadas a una organización sindical las cuotas ordinarias o extraordinarias que la organización sindical haya fijado de conformidad con sus estatutos y hayan sido autorizadas por el trabajador o trabajadora. Las sumas recaudadas las entregará el patrono o patrona a los representantes autorizados de la organización sindical tan pronto haya hecho la recaudación, mediante un cheque girado a nombre de la organización sindical. Asimismo, la ley establece que la obligación del patrono o de la patrona de hacer el descuento de la cuota sindical establecida en el artículo anterior no la faculta a realizar descuentos que no hayan sido autorizados por los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la cuota sindical autorizada no podrá ser entregada a una organización sindical distinta a su elección. En cuanto a la movilización de los fondos, la ley establece que deberán depositarse en una institución bancaria a nombre de la organización sindical. Lo recaudado por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias deberá depositarse directamente en la cuenta a nombre de la organización sindical y no podrá mantenerse dinero efectivo en la caja de la organización sindical una cantidad que exceda la fijada por los estatutos. Para la rendición de cuentas, la Junta Directiva estará obligada cada año a rendir cuenta de la administración de los fondos y bienes de la organización sindical en la Asamblea General de sus afiliados y afiliadas y publicará una copia de la cuenta que proyecte presentar 15 días antes, por lo menos, de la fecha en que vaya a celebrarse la misma, en las carteleras sindicales y centros de trabajo, para ser examinada por los afiliados y las afiliadas. Para su revisión, no menos del 10% de los afiliados y las afiliadas a una organización sindical podrá acudir ante la Contraloría General de la República a fin de solicitar que se auditen las cuentas presentadas por la Junta Directiva respectiva o ante la falta de rendición de cuentas en el periodo establecido. De la huelga. La ley establece que se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y las trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. En caso de huelga, los trabajadores y las trabajadoras obligados y obligadas a continuar prestando servicios serán los y las estrictamente necesarios y necesarias de conformidad con los requerimientos técnicos propios de la actividad. La organización sindical y el patrono o la patrona acordarán el número de trabajadores y trabajadoras que continuarán prestando servicio. De igual forma, la ley establece la protección del ejercicio del derecho a la huelga. El tiempo de servicio de un trabajador o una trabajadora no se considerará interrumpido por su ausencia al trabajo con motivo de la huelga en un conflicto colectivo.
La ley establece el derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. Esto con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Las estipulaciones de la Convención Colectiva de Trabajo se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebran durante su vigencia en el ámbito de aplicación de la Convención. Probablemente en los últimos años de la historia de nuestro país, el conflicto derivado de una negociación colectiva más duradero y atípico es el caso entre la directiva de la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares, SUTIS. Para comprenderlo, es necesario conocer la historia de la empresa. Cronología de la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. En 1950 comienza la transformación del hierro en acero con la puesta en marcha de la planta siderúrgica Sivensa en Antímano, Caracas. En 1951 se lleva a cabo la creación del Sindicato Venezolano del Hierro y del Acero, empresa privada que inicia los estudios preliminares para la instalación de una industria siderúrgica en el país. En 1953, el gobierno venezolano toma la decisión de construir una planta siderúrgica en Guayana. En 1955, el gobierno suscribe un contrato con la firma Innocenti de Milán, Italia, para la construcción de una planta siderúrgica. En el 57 se inicia la construcción de la planta siderúrgica del Orinoco. En 1960 se crea la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, y se le asignan las funciones del Instituto Venezolano del Hierro y del Acero. En 1961 se inicia la producción de tubos sin costura con lingotes importados. En 1963 se termina la construcción de la Siderúrgica del Orinoco, Compañía Anónima. El 1 de abril de 1964, la Corporación Venezolana de Guayana constituye la empresa siderúrgica del Orinoco, Compañía Anónima SIDOR, confiriéndole la operación de la planta siderúrgica existente. En 1970 se inaugura la planta de tubos centrifugados el 3 de octubre. Y en 1971 se construye la planta de productos planos. El 3 de noviembre de 1973 es inaugurado el Centro de Investigaciones de la empresa. En 1975 se lleva a cabo la nacionalización de la industria de la minería del hierro. En 1980 se inaugura la planta de cal y el complejo de reducción directa. En 1990 la empresa obtiene la marca Norben para las láminas y bobinas de acero. El 15 de septiembre de 1993 fue promulgada la Ley de Privatización publicada en Gaceta Oficial el 22 de septiembre. Y en 1994 el Ejecutivo Nacional establece el proceso de privatización. En 1995 entra en vigencia la Ley de Privatización en Venezuela. El 18 de diciembre de 1997 se firma contrato compraventa con el Consorcio Amazonia, integrada por empresas mexicanas, argentinas, brasileras y venezolanas, adquiriendo un 70% de las acciones. En 1998, SIDOR inicia su transformación para alcanzar estándares de competitividad internacional equivalente a los mejores productores de aceros en el mundo. En el 2000, la serie de planchones obtiene una producción superior a 2.4 millones de toneladas, cifra con la que supera la capacidad para la cual fue diseñada en 1978. En el 2003 se cumplen 5 años de gestión privada de SIDOR, en los cuales exhibe estándares de competitividad que le permiten ubicarse entre las 3 mayores productoras integradas de acero de América Latina y ser el principal exportador de acero terminado en este continente. Asimismo, SIDOR recibe el certificado de sistemas de gestión de la calidad que otorga la Red Internacional de Certificación, Covenant ISO 9001-2000. En el 2004 se inicia el proceso de participación laboral de los trabajadores de SIDOR
a través de la venta del 20% de las acciones de la empresa por parte del Estado venezolano, a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana y el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES. El 12 de mayo del 2008, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, firmó la nacionalización de Sidor y el contrato colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares SUTIS y la empresa, para el periodo 2008-2010. Ley de la República y debe salir mañana en la Gaceta Oficial. Ley orgánica ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y acabo de firmarla allá, en los hornos de la siderúrgica del Orinoco. El jefe del Estado también firmó el contrato colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus similares, SUTIS. Es ya oficial el contrato colectivo por el cual ustedes tanto lucharon. Sin embargo, en los últimos 4 años ha surgido un conflicto sindical sin precedentes en la organización, debido a los desacuerdos en la negociación colectiva. Desde el año 2011, numerosas paralizaciones y protestas afectan a la producción de Sidor. Pero, ¿qué es lo que exigen los trabajadores de la siderúrgica? Escuchemos las declaraciones de José Luis Hernández, presidente del sindicato en el año 2013. De SUTIS lo gobiernan los 4 turnos, los 13.500 trabajadores, que han definido restiarse como quieren. Los trabajadores definieron restiarse con los sindicalistas que están pidiendo la definición de un pago correcto. Los pagos correctos son que de no aplicar bien el tiempo de viaje, no aplicar bien vacación, no aplicar bien las prestaciones, no aplicar la prima, no aplicar la utilidad, significa que hay una acumulación de una deuda. La deuda es por encima de la hoja de cálculos, pasa de 240 millones. Aunque para julio del año 2014 no se ha llegado a un acuerdo total en la negociación colectiva, se han llevado a cabo reuniones entre la directiva y el sindicato con el objetivo de dar fin a este conflicto. Solo queda esperar para ver en qué concluye esta historia.